El día de hoy hemos evolucionado en todo, desde la tecnología hasta lo que no te imaginas. Y las historias de terror o las historias que cuentan el día de hoy también han sufrido evolución. Palus, ¿cómo estás? Muy bien, Roy, ¿y tú? También contento por esta nueva grabación que vamos a comenzar. Así es. Hoy no escuchamos otra cosa más que posesiones demoníacas, embrujos, pero ¿recuerdas las historias que nos contaban nuestros abuelos anteriormente? Ay, son buenísimas, Muy buenas. porque, bueno, a mí cuando era niña me daban mucho miedo. Pero te fijas que estas historias predominan todavía en el campo, Sí, en las rancherías, sí. pero en la ciudad es muy raro. Ya no. ¿Te parece si comenzamos? Claro, comenzamos. Adelante. Y la historia que yo te traigo, esta historia, la verdad es que me dejó muy impactada. Yo he escuchado varias versiones de lo que es el centro de esta historia. Es de un chico que él es de Campeche. Entonces él pues ya vivía en otro estado y para las festividades del Día de Muertos es como una tradición juntarse en el pueblo de sus abuelos. Él llega al pueblo y pues ya sabes, todo lleno de colores, de papel picado, de flores de cempasúchil y así, ¿no? Entonces él llega y pues le da gusto ver a toda su familia, sus tíos, sus papás, sus hermanos, todo el mundo, ¿no? Él ya grande, ya un adulto, escucha cómo su abuelo está contándole historias del Día de Muertos a los más pequeños. Ok. Él a lo lejos observa y está escuchando y pues le causa gracia. Dice, la verdad es que me da risa, o sea, esas historias me las contaba mi abuelo a mí. Dice, y cómo me daba miedo eso. O sea, él sí, la verdad es que empieza como a medio burlarse y al abuelo lo ve así como de reojo, ¿no? Y le dice, oye, abuelo, no puede ser posible que sigas contando esas historias. O sea, la verdad es que las estaba escuchando y cuando yo era pequeña me daban mucho miedo, pero ahorita ya razonándolas, la verdad es que no, ya no las cuentes, abuelo, eso es de risa. Entonces el abuelo le dice, no te burles, no es de risa, son historias reales de mis antepasados, de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y le dice, no, abuelo, ya, eso es, pues son historias, abuelo. De verdad, el poner el altar es un portal para que vengan a visitarnos nuestros antepasados. Dice, ay, abuelo, de veras. Y dice, de verdad, no te burles. Te quiero pedir por favor que no hagas burla de esto porque es muy delicado. Él sigue queriendo como burlarse del abuelo y el abuelo le dice, mira, te voy a contar una historia. Dice, esta historia la viví cuando yo era niño. En el pueblo donde yo vivía, era un pueblo muy chiquito que tenía una hacienda. Esta hacienda, todos trabajábamos en esa hacienda y de fuera llegó un hombre que siempre que se llegaba esta temporada de Día de Muertos y todo eso se burlaba y decía, ay, esta gente, o sea, pueblerina, pensando que vienen y nos visitan con ponerle unos fotos y que el caminito de sal, o sea, se burlaba. Había un curandero en este pueblito. Y el curandero le dice, te pido por favor que no te burles, esto es muy serio. Este hombre siguió burlándose y decía, ustedes están locos, esto no pasa, yo no sé para qué hacen eso, las fantasmas no existen, o sea, ya de verdad están chifladitos. El curandero ya molesto le dice, te reto a algo. Le dice, ¿y si después de eso no crees? Le dice, porque tú estás usando mucho la frase de hasta no ver, no creer. Si después de esto no crees, yo no vuelvo a decirte nada. Le dice, acepto el reto. Para esto, el altar que ellos ponían era un altar muy grande y lo ponían en la, pues se puede decir como en la oficina o el lugar del capataz. Ahí ponen el altar enorme de todos los que trabajaban ahí. Le dice, ¿te vas a sentar aquí? ¿Te vas a encerrar con tu perro? Y cuando dé más o menos acercándose la medianoche, vas a agarrar las lagañas del perro y te las vas a poner.
Después vas a esperar a que den la medianoche. Del día, estábamos hablando del día primero para amanecer el 2, que es cuando se supone que nos visitan, ¿verdad? Le dice, y te vas a quedar ahí. La gente antes, no sé si sabes, pero antes en los pueblos, como no había luz, tele, todo eso, pues a las 6, 7 ya todos estaban encerrados y a dormir, ¿no? Pues este hombre se encerró con su perro, dieron las 12, se puso las lagañas. En la madrugada se escucha que pega un grito espeluznante. La gente, pues, no sé si por ignorancia, por miedo, nadie salió. Se escucha que gritaba y golpeaba la puerta y decía, déjenme salir, déjenme, no me toquen, suéltenme, no. Hasta donde tengo entendido, este portal del altar de muertos, el punto de que se pongan las fotos es para que solo entren las almas de las fotos que están ahí. Es como la invitación, claro, ¿no? Uh-huh. Para que no pueda entrar otra cosa sí, que claro. no sea la foto. Por eso es en la foto en la película de Coco que dice sale. que no está mi foto y no puedo pasar, Ajá. ¿no? Al momento de que él está gritando y está, suéltenme, se dice que probablemente él estaba viendo otras cosas. Y además a las almas que estaban entrando por este portal. O sea, no nada más las vio, lo atacaron. Sí, por haberse burlado. Wow. Entonces él estaba ahí, suéltenme. Logra abrir la puerta, sale corriendo, dando alaridos, gritando como loco. Y ellos creen que quería quitarse las lagañas, pero en ese momento se rasgaba a los ojos de quererse quitar. Y se quería quitar y gritaba y gritaba y gritaba. De repente silencio. A la mañana siguiente lo encuentran en el camino de la entrada de la hacienda, desvivido y con toda la cara arañada y con las lagañas del perro pegadas. Wow. Y híjole, fíjate que yo había escuchado una historia muy similar de las lagañas, o sea, con la cuestión de las lagañas, y todas dicen lo mismo, que si te pones las lagañas del perro o de algún perro, qué miedo. no, ¿tú lo harías? Yo creo que sí. No, manches, no. No sé qué podría pasar. Si me dijeran que cuál sería el desenlace, a lo mejor sí lo haría. Bueno, tú estás acostumbrada a ver cosas. Sí, exactamente. No, yo no. Pero bueno. La siguiente historia que te traigo, Palos, es de aquí, de la localidad de Aguascalientes, pero de un municipio alejado. Estamos hablando de Pabellón de Arteaga. Okay. Hace muchos años que Pabellón era muy pequeño, ahorita ya es muy grande, ya es un municipio de los más grandes que hay aquí en Aguascalientes, pero hace muchos años, estamos hablando 60, 70 años atrás, era muy chiquito, ¿no? Uh-huh. Toda la gente se conocía, toda la gente sabían de quién estaban hablando, ¿no? Este era un hombre que se dedicó a ser maestro, él era profesor, e iba a una escuela que le quedaba todavía más alejada de donde él vivía. Uh-huh. Para él era muy común levantarse a las 4 de la mañana, prepararse un café, salir en la madrugada, todavía era de noche, salía a 5 de la mañana de su casa, pues todavía no había luz. Esta mañana, un día se levanta, prepara su café, se sienta, toma su café, todo. En aquellos años no había despertador. O sea, realmente despertaban porque ya lo tenían muy marcado. O el gallo. Eso, o el gallo. Que ya empezaba a cantar. Ajá. Entonces él se levanta, prepara su café, se alista y se va. Su esposa estaba dormida, no la quiso despertar, dijo, ha de estar cansada, y se va. Va caminando, ya tenía una ruta trazada, llevaba muchos años siendo maestro. Tenía una ruta y había una parte, tenía que cruzar por una especie de riachuelo
y ve a una mujer de espaldas lavando ropa. Dice, también se amaneció, se desmañanó, no sé Para qué, lavar. y le dice, buenos días. No le contestó. Se sorprende y le dice, buenos días. Claro que en las localidades es muy común que todo el mundo te salude, Claro, o sea, que todo el sí. mundo te ve y buenos días, buenas tardes, y te contestan, aunque no te conozcan. Ajá. Él la vio de espaldas, entonces no la reconoció y le vuelve a decir, buenos días. Y escucha un... No manches. Dice, qué raro. Señorita, buenos días, ¿está usted bien? Palus dice que cuando empieza a voltear, nunca le contestó buenos días, pero cuando voltea se queda paralizado completamente porque el rostro estaba completamente liso. ¿Qué? No tenía ojos, no tenía boca, no, o sea, era un rostro liso. No manches. Y con el pelo así lo cubría, lo tapaba. No habló, no dijo absolutamente nada. Pues ¿con qué boca? Pues, sí. Obviamente este hombre ya no fue a la escuela, se regresó inmediatamente a su casa, llega, su esposa sigue dormida, dice, ¿qué pasó? Pues que no se levantó, tenía que ir al molino, tenía que hacer cosas desde temprano. Le dice, oye, despierta, pasó esto. Y ella voltea y le dice, ¿qué te pasa? Es que fíjate que iba de camino a la escuela y vi a una mujer, no tenía rostro, no tenía... A ver, cálmate, te voy a preparar un café y ahorita me platicas. En lo que le está preparando, voltea y en su buró, donde dormía, había olvidado su reloj. Lo ve y eran exactamente las 3:15 de la mañana. No manches, o sea que a las 3 le pasó. No manches. Como era de noche, él nunca se dio cuenta. Él se levantó a las 2:30 de la mañana, dijo, ya es hora, vámonos. Y justo cuando pasó en el río, eran las 3 de la mañana. No manches, qué terror. Siguió obviamente dando clases, pero jamás en la vida volvió a tomar el mismo camino. No, pues no. No importa que ya hubiera luz, dijo, yo no lo vuelvo a tomar. No manches, qué horror. Y él le llamaba la mujer sin rostro. No manches, qué miedo, oye. Sí. En ese ya dices, bueno, creo que me voy a ir en burrito y por el camino más largo. No era la Llorona porque esta no podía gritar. No, claro. Entonces, por eso le pusieron. No podía llorar. No podía llorar tampoco. Entonces, por eso le pusieron la mujer sin rostro. Ay, qué miedo. Imagínate que se ría así. Te despiertas y en la noche está a un lado de tu cama. Ay, no. La historia que les voy a contar viene de un chico que su papá le contó esta historia. Él cuenta que el abuelo falleció y la abuela se quedó con 3 hijos y se quedó embarazada cuando el abuelo falleció. El abuelo, como era antes, era un hombre, pues, no se puede decir que todos son borrachos, pero la mayoría se la pasaban que en la cantina, la mayoría, sí. Que esto, que macho mexicano, que entonces pues sí era un abuelo de aquellos tiempos. Entonces cuando muere el abuelo, la abuela se va a la casa. Ellos tenían una casita en el campo, en las orillas, no estaba cerca del pueblo, y ella está pues en su dolor, en la casa. El abuelo tenía 1 o 2 días de que había muerto, y ella, estando con los niños dormidos, embarazada, empieza en la noche a escuchar como un caballo cabalga. Entonces ella como que escuchaba el caballo y escuchaba como una carreta. Ella decía, ¿qué se escucha? O sea, era muy raro porque no estaba en un pueblo, no había una carretera cerca, o sea, definitivamente era algo muy raro. Al final ella pues estaba sola y le daba miedo, entonces empieza a escuchar ruidos. Ves que antes las cocinas estaban fuera de la casa. Oh, sí. Empieza a escuchar ruidos en la cocina y que se empiezan a aventar trastes, se empieza a hacer un revoltijo, y ella dijo,
me voy a guardar silencio para que piensen que la casa está sola. O sea, no voy a hacer ruido, quién sabe quién será esta persona, ¿no? De un momento a otro escucha un grito muy fuerte y ella se asusta. Y después de ese grito empieza a escuchar: quiero ver a mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Y era una voz parecida a la de su esposo. Entonces ella dice: es que esto es imposible, o sea. Y ella hace y en su casita, su chocita, se asoma un poco a lo que es la cocina y ahí ve un hombre, el famoso charro negro. Ok. Lo ve ahí parado y el caballo con la carreta. Entonces ella dice: Dios mío, ¿quién es ese? Entonces, ¡Mis hijos! ¡Quiero ver a mis hijos! ella no veía que se le moviera la boca, simplemente escuchaba y el hombre estaba parado ahí. Y ella le grita: aquí no están tus hijos, esta no es tu casa. Pensando ella que era una persona que estaba buscando a alguien equivocado o en la casa equivocada. En ese momento ella siente como la mirada de este ente o este charro la mira fijamente y ella es una mirada horrible, espeluznante. Y ella se asusta y corre al cuarto con los niños. Esta casa, como era una casa de pueblo, de ranchito, no tenía puertas. En el momento que ella corre con sus hijos, recordemos que ella estaba embarazada, corre con sus hijos y al momento de voltear hacia la puerta, ve a este ser parado en la entrada. Ella se asusta mucho, empieza a rezar y a rezar y a rezar, y mientras está rezando, abrazando a sus hijos, recuerda que dicen que los hombres que mueren en pecado, viene el charro negro con la carreta por el alma. Ok. Y ella empieza a recordar de esto y ella piensa que este charro está ahí por llevarse a su esposo. Pero la historia dice que no debes de verlo, que si escuchas la carreta afuera no debes de asomarte, ni el caballo ni nada, no debes de asomarte, y ella se asomó. Entonces por eso el ser entró. Cuando ella termina de rezar, voltea y ya no está. Ella empieza a recordar esta historia que le habían contado su abuela, su mamá, que viene de generaciones, y dice que si ves al charro negro y logra entrar, se puede llevar el alma de alguien. Ella a las semanas pierde a su bebé, que está embarazada, por haber asomado, Pues se asomó. por haberse asomado a ver al charro negro. ¡Wow! Hay muchísimas historias del charro negro. Sí, y diferentes, ¿eh? En diferentes estados, en diferentes situaciones municipios. también. Sí, hay muchas del charro y cada vez son menos las que se escuchan. Desgraciadamente la gente que las contaba pues ya no está entre nosotros y se han ido olvidando poco a poco. Claro. Fíjate que la historia que te voy a platicar es una historia que a nosotros nos la platicaba mi abuelo. Él, como ya lo he dicho en otros episodios, él no era de la Ciudad de México, él era de Morelos, de un pueblito. En ese entonces era un pueblito que se llama Miacatlán. Actualmente, bueno, Miacatlán ha crecido muchísimo, pero ahorita, en aquellos años, era un pueblo que literalmente lo cruzabas en 5 minutos, ¿no? Estaba pegado a la carretera. Mi abuelo tenía un serio problema desde muy joven con la cuestión de la bebida. Le gustaba mucho la fiesta. el trago y todo. No estaba casado en ese entonces todavía, pero él terminaba de trabajar tipo 4 o 5 de la tarde y lo primero que hacía era irse a la cantina. En esa ocasión sale alrededor de las 7 de la noche y tenía que cruzar, porque te acuerdas que el panteón o los panteones en este tipo de lugares no estaba a las afueras, no, claro, estaba dentro del pueblo, entonces tenían que cruzarlo, era algo muy normal para llegar a su casa. En este pueblo, en Miacatlán, se escuchaba la famosa leyenda del charro negro también, que venía por los borrachos y mujeriegos. En ese día, mi abuelo salió ya medio pipa, iba caminando en medio del panteón,
cuando a lo lejos comienza a escuchar un galopeo, muy lejos. Él sabía perfectamente esta historia, entonces lo escucha y dice, no puede ser, o sea, pero ni tarde ni perezoso empieza a caminar un poco más rápido y empieza a escucharlo más cerca, y más cerca, y más cerca. Nunca se animó a voltearlo, nunca, simplemente lo escuchaba y lo escuchaba cada vez más cerca, hasta el grado en el que él platicaba que podía escuchar la respiración del caballo. No manches, qué miedo. Ya cuando sintió que lo tenía atrás de él, se lanzó a unos matorrales que había ahí, terminó todo espinado y todo arañado, y dice que cuando volteó hacia arriba, solamente vio cómo el caballo brincó y de entre las patas salía fuego. No manches. Obviamente la borrachera se le bajó. No, claro. Inmediatamente se le bajó la borrachera y escuchó ya cómo se alejaba. Cuando se pone de pie, no lo podía creer lo que había visto. Sale caminando, yo puedo jurar que fue corriendo. Claro. Y justo cuando está por entrar a su casa, volteó y en la esquina estaba este jinete observándolo. Y mi abuelo comenta que él pudo ver cómo era una mirada vacía, una mirada horrible. Imagínate. Se volteó junto con el caballo y se fue. Muchos años después mi abuelo siguió bebiendo, pero sí le bajó a la borrachera como claro. un muy buen rato, ¿no? Imagino. Y esa historia nos la platicaba desde siempre, cuando decía, ustedes no caigan en la bebida porque viene el charro y se los lleva. Se los lleva. Sí, muchas frases que son de los abuelos. Yo todavía me acuerdo de mi abuelita, en paz descanse, que nos decía muchas frases así como de, y la Llorona, y tú así de, no sí. manches, qué miedo. Y a mi hermano le tocó escuchar la Pepe, ya lo ha platicado, le tocó escuchar la Llorona, y fue así como de, no manches, o sea, todas esas historias, esos mitos que te cuentan los abuelos y que lo vivas, está muy cañón. Sí, y la Llorona cada vez también es menos. Sí, claro. Cada vez es menos las historias, como platicábamos en el inicio. Ahora son más posesiones demoníacas, ahora son más exorcismos, que jugó a la ouija y todo este tipo de cosas. Pero esas historias eran muy bonitas. Sí, claro. Bueno, en aquel tiempo no. Nos daban miedo, ¿no? Miedo. Pero era agradable escucharlas. De hecho, hay videos. Sí, los he visto. Qué hay impresión. Videos en TikTok del charro negro. O sea, que se escucha el galopar, ajá, pero no se ve nada. Y la gente dice, hay un charro en mi calle, y revisan las cámaras y se escucha, pero no se ve. Sí. O sí se ve, pero muy difuminado. Están impresionantes. Sí, ojalá existiera, bueno, ojalá haya gente que nos mande comentarios. Sí, claro. Que también han escuchado estas historias, porque estoy seguro que mucha gente de nuestra generación ha escuchado historias del charro. Historias del charro. Sí, fíjate que es bien interesante esto de los abuelos y de las cosas que se dicen. Justo el otro día platicaba con mi hermana y le decía que cuando yo estaba embarazada, la ginecóloga me dijo algo bien chistoso. Y me dice, todo lo que le diga la abuela, hágalo. Sí. Y yo, ¿qué? Y me dijo, todo. Que el segurito, que esto, que el otro, todo hágalo porque también venga conmigo con su doctor, su control, pero lo que saben las abuelas es legendario. Y yo sí le dije, ¿es cierto, doctora, que en luna llena hay más mujeres que se alivian? Y me dijo, es correcto. Cuando hay luna llena, los hospitales son un caos. Nacen muchos niños. Y yo, no es cierto. Y me dice, sí, eso es verdad. Entonces, son cosas que se han ido heredando, historias, leyendas, que la verdad es que vienen de generaciones y antes era muy respetada la palabra de los abuelos. A mí me encanta platicarle estas historias a mis hijos. La más chica es bien miedosa también, pero me gusta porque siento que tu imaginación, cuando nos la contaban, tu imaginación volaba, o claro. sea, hasta el coco. Cuando sí. te decían del coco, pues tú te imaginabas
algo raro. Yo creo que cada quien se imaginaba un coco diferente, ¿no? Sí, claro. Pero no dormías y cosas por el estilo. Entonces, todas estas historias, si tienen oportunidad y conocen, platíquenselas a sus Sí. hijos. Sí. es Y déjenoslas también para sí, leerlas. Déjenosla. Y no todo es posesiones demoníacas, Claro. no todo es ouija, no, estas historias, aunque son de fantasmas o de entidades, pero son bonitas. Sí, claro. Sí, son historias que han quedado sobre el tiempo. Es correcto. Pues mi querida Palus, se acabó Pues lo que se vendía. lo que se vendía y como siempre es un gusto poder grabar contigo El gusto es mío. y nos vemos el siguiente episodio. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye.